Tengan de nuevo todos bendiciones. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube IBTD. Vamos con la tercera reflexión de estas semanas, siempre en alturas, aumentando y en profundidad. Estamos ahora con el profeta Oseas en el capítulo 1, verso 11, que dice: Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Que el Señor bendiga esa palabra mucho más. Jezreel es un nombre profético que el profeta Oseas le puso al hijo que tuvo con Gomer, su mujer, que era una prostituta. Y es interesante cómo en ese libro del profeta Oseas, Dios muestra su amor, porque habla a la casa de Israel y a la casa de Judá, que ambas habían tenido distanciamiento con Dios, una más que la otra. La casa de Israel, o sea, el reino del norte, había entrado en esa prostitución profética y religiosa, espiritual, siguiendo los Baales. Ellos tenían dos lugares para adorar a Dios. Siempre creían adorar a Jehová, pero uno era en Betel y otro en un lugar más al norte, en la tribu de Dan. Por eso es interesante cuando uno piensa que Dan no aparece en el libro de Apocalipsis, una tribu que Dios quita de las tribus de Israel por la idolatría, por separarse de Dios. Pero en esta carta o en este libro de Oseas, el profeta se le manda que se case con una prostituta. Es interesante reflexionar cómo Dios, en su amor, le pide a las personas, digamos, santas, apartadas para el servicio, como un profeta de Israel, que buscaran a una mujer prostituta y la honraran, la redimieran, la rescataran de esa vida de oprobio, alejada de los mandamientos de Jehová, y le hicieran una mujer digna. Eso es redimir, rescatar del pecado a alguien. Y no solamente eso, sino que también le manda que tenga hijos, hijas. Y uno de esos nombres proféticos es Jezreel, que significa sencillamente Jehová siembra, o Jehová esparce la semilla para sembrar. Entonces, más abajo en el contexto de ese libro de Oseas, Dios da a entender que la casa del norte, la casa de Israel, va a sucumbir. Sabemos la historia. Sabemos que Dios va a levantar a un rey babilónico, Nabucodonosor, y mucho más adelante va a llevar esa palabra a su cumplimiento. No sin antes haber pasado problemas internos en Israel. Jehú, la casa y la descendencia de ese rey Jehú, muere. Y allá por Zacarías, un rey de Israel, no el profeta Zacarías, cuando es muerto, también ahí se cumple esa palabra que Dios iba a desterrar o destruir el reino del norte. 10 tribus que hasta hoy desaparecieron de la historia de Israel. No fue hasta el año 1948, en mayo, que Israel volvió a ser constituido como nación, que los pueblos fueron buscando en los pueblos de la tierra descendientes de las tribus de Israel. Todas han ido regresando poco a poco a la nación de Israel. Pero el reino del sur, que es Judá, su cautiverio solo fue 70 años. Y ahí vemos en el profeta Daniel que él se pregunta allá en el cautiverio babilónico cuánto tiempo iban a pasar allí en cautiverio. Y él busca allí el capítulo 9, que buscó diligentemente, dice en el libro del profeta Jeremías, y encontró que iban a ser 70 años. Entonces es interesante el contraste. Dos ramas de la misma nación de Israel, una con 10 tribus, desterrada hasta este siglo recién pasado, comenzaron a reaparecer descendientes de esas 10 tribus. Pero la otra, Judá, que se mantuvo también alejada de Dios por periodos, pero en otros regresaba con buenos reyes al conocimiento de Jehová, solo fueron 70 años. Y aquí termina entonces la palabra profética que hemos leído hoy, diciendo: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Es interesante. Nosotros en Cristo Jesús tenemos un solo jefe, que unifica todas las tribus de la tierra, y no importa cuál haya sido nuestro pasado de pecado, en Cristo Jesús hay redención. Ese uno solo jefe reúne cualquier tipo de personas. En este caso sigue diciendo: y subirá de la tierra, porque el día de Jehová será grande. Tanto Israel, el reino del norte, como Judá, el reino del sur, la profecía es que en Dios, en ese Salvador, en ese Hijo de Dios, y también todos los pueblos de la tierra tienen una común unión para salvación.
Esperamos que usted busque de este Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y busque también este Dios verdadero, la común unión en Cristo para ser salvos. No nos deje, siga adelante. Seguiremos queriendo aumentar en alturas y profundidades en la palabra de Dios. Es un gusto haber estado con ustedes este día. Si esta reflexión ha sido de mucha ayuda a tu vida, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Iglesia Bautista Tabernáculo de Dios, por las almas y para las almas.